En penúltima sesión de nuestro curso de asistente administrativo. Se pasó volando. Ya el día sábado estamos terminando nuestro curso. Ok, perdón, el día viernes estamos terminando nuestro curso. No sé por qué tengo en la cabeza que hoy día es jueves, pero ya. Muy bien, estimados. Vamos a empezar con nuestra sesión con temitas que nos había quedado anteriormente pendientes, ¿ok? Vamos a ver, permítanme, voy a compartir la pantalla para que todos podamos visualizar nuestro material. Muy bien. Nos había quedado pendiente ver esta parte que es chiquitita en realidad, ¿ok? Ver lo que era el almacenamiento en la nube y las herramientas de colaboración, que fue de lo último que habíamos estado trabajando en nuestra sesión en la que vimos herramientas informáticas en las cuales el asistente tiene que apoyarse para poder laborar. Y bueno, es lo mismo. Esta diapositiva y esta son lo mismo en realidad, solamente que acá está más bonito, ¿ya? Bueno, creo que acá se entiende mejor. Pero bueno, entonces, cuando hablamos del almacenamiento en la nube, ¿qué es? No, y muchas veces escuchamos ese término, ¿no? La nube, la nube, la nube. Porque se refiere a que es el proceso de guardar datos, archivos, aplicaciones o cualquier tipo de información virtual y digital que tengamos, y que en lugar de hacerlo en el disco duro de la computadora, en la memoria USB, en los celulares de repente, hacerlo en un lugar que no ocupe espacio en ningún dispositivo, ¿ok? Y que podamos tener acceso desde cualquier dispositivo en cualquier momento. Y ese espacio es la nube, ¿ok? La nube que es un lugar no, sino que es un sistema, ¿ok? En el que se maneja todo de manera remota. Y a eso vamos, ¿no? Porque es importante uno, por los sistemas remotos, que los datos se almacenan en servidores remotos, ¿ok? Que en centros de datos administrados por proveedores, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son los principales proveedores que tenemos en la nube? ¿Ok? El primero es Google Drive, ¿ok? Que lo conocemos todos. El segundo también, están ordenados sin ningún tipo de orden de mérito, solamente en mención, ¿no? También tenemos Microsoft a través de su servidor de OneDrive. Ok, y tenemos Dropbox, ok. Hay muchísimos más servidores en la nube, sí, ok. Tú puedes contar con un espacio en la nube desde muchísimos servidores, pero estos son los principales, ok. Son los que tienen mayor posicionamiento y lógicamente también mayor confianza para que puedas guardar tu información. También es importante poder almacenar nuestra documentación en la nube, ya que los archivos son accesibles desde cualquier dispositivo, que solamente basta que se tenga conexión a Internet. Si yo tengo conexión a Internet, voy a poder acceder a mis archivos o mis documentos en cualquier computadora, en cualquier celular, en cualquier tablet, ¿ok? Y en cualquier parte también del mundo. No importa si estoy en China, en Japón, en Perú, en Colombia, en Brasil, ¿ok? Voy a poder tener acceso siempre a mis documentos. Y también por la escalabilidad, que los servicios en la nube a menudo ofrecen opciones escalables. ¿A qué se refiere? Cuando tú registras una cuenta, ya sea a través de Microsoft en Outlook o a través de Google en Gmail, por ejemplo, inmediatamente ya te haces acreedor de un espacio en la nube, un pequeño espacio en la nube, aproximadamente 3 gigabytes más o menos, lo que te dan gratuitamente, donde tú puedes guardar tus datos, donde se guarda tus correos electrónicos también, todo, ¿ok? Pero si es que de repente ese espacio te resulta insuficiente, porque 3 gigabytes hoy en día no es mucho espacio, ¿ok? Es poco en realidad, ¿ok? Entonces, pero si de repente tú necesitas más espacio, ¿ok? Como que tuvieses un almacén, ¿ok? Si quieres más espacio, puedes alquilar más espacio, ¿ok? Puedes tener la opción de poder adquirir más espacio dentro de la nube, pero lógicamente eso ya tienes que pagarlo, ¿ok? Entonces te dan las opciones de paga, ¿no? Para que puedas tener más espacio. Y de repente, cuando ya no lo necesites, o sea, sí, cuando ya no te sea necesario, también puedes declinar de este almacenamiento adicional que has puesto, ¿no? O disminuir tu espacio. No, pero sepas esto, gratuitamente ya tienes un pequeño espacio en la nube, ¿no? Pero le puedes llegar a obtener más espacio adquiriendo ciertos productos,
que te ofrecen estos proveedores, ¿no? Y también porque tu información en la nube está segura, ¿ok? Que si bien es cierto, nunca vamos a poder dar un 100% de seguridad a nada en el mundo, por lo menos en la nube está segura de que se puede extraviar, de que se pueda malograr, se pueda corromper. Ahorita vamos a ver lo que va a ser gestión de archivos, ¿ok? Ahí vamos a ver también más la importancia de la nube, ¿ok? Entonces, tu documentación hasta el momento es el espacio más seguro donde puedes almacenarlo, ¿ok? En la nube. Y también vamos a ver las herramientas de colaboración en línea. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es importante también que nosotros como asistentes podamos trabajar en los diferentes documentos, archivos que tengamos de manera colaborativa con todo el área. Esto va a acelerar la ejecución de la tarea que estemos haciendo y también una adecuada supervisión y retroalimentación. ¿No? Por ejemplo, básicamente, ¿qué es una herramienta de colaboración en línea? Son esas herramientas en las que tú puedes estar trabajando a la par con otras personas en el mismo archivo, en el mismo documento, donde, netamente en el documento, por ejemplo, que estés trabajando, hay interacción de varias personas. ¿Ok? Por ejemplo, en la sesión pasada, al inicio, hablábamos de Google, de los documentos de Google, ¿no? Google Docs, Google Sheets, ¿no? Entonces, esos, por ejemplo, son herramientas de colaboración en línea porque varias personas al mismo tiempo pueden trabajar en el mismo documento. Esto es beneficioso, ¿por qué? Porque acelera muchos procesos y también disminuye tareas que no son muchas veces, o mejor dicho, tareas que muchas veces tienen trabajos que no son necesarios y que por el contrario resultan mucho más, podríamos decir de repente, insulsos, ¿no? Por ejemplo, a ver, supongamos que tu jefe te dice, un favor, redacta un memorándum, pero me lo traes para poder revisarlo, ¿ok? Ya está. Yo agarro, de repente abro mi Word de escritorio, empiezo a redactar mi memorándum y termino. ¿Ok? Ahora, para que mi jefe lo revise, tiene que pasar algunas situaciones que definitivamente van a ser tediosas, ¿no? Uno, que mi jefe tenga que parar de su escritorio, que tenga que venir a mi computadora, sentarse y revisarlo ahí. ¿Ok? Que de por sí ya es tedioso, no estamos interrumpiendo la función, estamos quitando de repente comodidad o algo para esta función. Segundo, que de repente yo tenga que agarrar, guardar mi documento, entrar a mi WhatsApp de repente, a mi WhatsApp web o de repente entrar a mi correo electrónico, cargar el documento, enviarlo, que mi jefe recepcione por cualquiera de los dos medios, correo, el WhatsApp, recepcione mi documento, lo descargue, lo revise, haga las correcciones, vuelva a guardar, vuelve a enviarlo, yo vuelvo a descargar y vuelvo a abrirlo y ahora tengo duplicidad de documentos. Tengo el documento que trabajé originalmente corregido. Eso genera basura dentro de la computadora porque tengo dos documentos gemelos cuando solo debí trabajar uno. ¿Ok? Entonces, o de repente, ¿no? En el peor de los casos, que tenga que agarrar mi documento, tenga que imprimir, tenga que llevar donde mi jefe tenga que hacer las correcciones, agarre las correcciones y nuevamente las redacte, ¿ok? Que se dan cuenta que pueden ser situaciones rutinarias, situaciones diarias, pero que tienen tareas que no son necesarias. En cambio, si yo agarro y trabajo mi documento, de repente en el Word Online, ¿ok? Agarro y mediante el correo de mi jefe lo agrego a él también este documento. Termino de hacer mi memorándum, mi jefe, quiero revisarlo. Listo, jefe, acá está, le mando el enlace, entre. Mi jefe entra, no tuve que imprimir, no se tuvo que parar, no tuvo que descargar, simplemente entró al enlace. Ahí puede verificar todo lo que hemos colocado, puede hacer las correcciones y en ese mismo documento van a estar mis correcciones donde yo tengo que trabajar. ¿Ok? Es mucho más eficiente. ¿Ok? En ese sentido. Y por eso no dicen, ¿no? Edición en tiempo real, comunicación integral, porque ahora también no necesariamente tiene que estar presencial para poder trabajar. Cada uno puede estar desde su casa, ¿ok? Y de hecho, supongamos que estamos en este documento, ¿ok? Cada uno desde su casa, no va a ser necesario que utilicemos otra herramienta de comunicación virtual, como que estemos de repente en videollamada o como que estemos enviándonos correo o por el WhatsApp de repente. No va a ser necesario porque estas herramientas de colaboración también te proporcionan cajas de chat, donde por medio de esa caja de chat se pueden comunicar directamente. ¿Ok? Y el control de versiones, ¿ok? Que las herramientas colaborativas también tienen esta función en las que automáticamente, sin necesidad de que tú lo hagas, guardan la versión más actualizada de lo que estés trabajando.
¿ok? Agarran y te van guardando la versión, cosa que si es que en algún momento se te corta la luz, se te apagó el dispositivo, te quedaste sin batería, pasó algo, pero hizo que tú salieras de esta página, no vas a perder tu documentación porque va a estar ahí guardada, ¿ok? Cuando tú vuelvas a abrir la herramienta de colaboración en línea, vas a encontrar tu documento tal como lo dejaste, lo cual también va a resultar muy beneficioso para ti. Ok, y estas son algunas de las herramientas con las que nosotros tenemos que apoyarnos para nuestra gestión como asistentes administrativos. Son algunas, hay muchas más, pero estas son algunas e incluso podríamos destacar que dentro de todo son las más importantes. Y ahora sí, vamos a proceder con el tema que tenemos que trabajar el día de hoy. Ok, permítanme por favor, voy a compartir la pantalla para poder visualizar nuestro material. Ya está. Y el tema que vamos a trabajar el día de hoy es la gestión de documentos y de archivos, que nosotros ya habíamos estado viendo más o menos qué eran los documentos en nuestra segunda sesión, ¿no? Que vimos todo lo que era comunicación escrita y ahí ya habíamos dado la definición sobre qué era un documento. Ahorita la vamos a recordar, ¿ok? Pero primero vamos a iniciar por ver los objetivos de nuestra sesión el día de hoy. Los objetivos de nuestra sesión van a ser, uno, ver técnicas para el manejo eficiente de documentos, la organización física y digital de archivos y los métodos para la clasificación y almacenamiento de documentos y la seguridad y confidencialidad en la gestión documental. Yo espero que hoy día nos pueda alcanzar el tiempo para poder ver todos estos temas que tenemos para trabajar el día de hoy. Y ahora, si es que nosotros vamos a empezar a hablar de la gestión de documentos y de archivos, ¿ok? Tendríamos primero que empezar a hablar sobre, o recordar más que todo, qué eran los documentos, ¿no? Y vamos a recordar esto porque ya lo hemos visto en nuestra segunda sesión, que los documentos era la plasmación física o la plasmación de la evidencia de todos los procesos que pasan en nuestra empresa, desde la compra, adquisición de productos, ¿ok? También desde de repente, desde se me fue, desde el hecho en el que mi personal esté ingresando, todo ello, ¿ok? Todo ello se tiene que plasmar en los documentos. Ahora, como estos documentos nos generan información dentro de la empresa, porque ese es uno de sus principales objetivos, ¿ok? Ser generadores de información dentro de la empresa, ¿ok? Tenemos que manejar la documentación de manera ordenada. ¿Ok? Y eso es la gestión de documentos y de archivos. Ordenar toda la documentación que tengamos de acuerdo a la importancia de los procesos, de acuerdo a las tareas que se pueda tener, todo ello. No, ahora, de repente muchas veces nosotros hemos trabajado con personas o hemos sido esa persona. Personalmente yo soy esa persona, ¿ok? Que muchas veces hemos manifestado de repente o no manifestado, pero de repente hemos visto que nuestra área de trabajo es un desastre completo, ¿ok? Donde ahí lo que predomina es el desorden, ¿no? Todo un cambalache, por así decir, ¿ok? Todo desordenado. Y cuando en algún momento a esa persona le hemos dicho, oye, ordena tu escritorio, ordena tu documentación, o ya, déjame, yo lo voy a ordenar, esa persona de repente en algún momento nos ha dicho, por favor, no me toques nada. ¿Por qué? Porque yo aquí tengo mi propio orden, ¿ok? No me toques nada, por favor, porque si tú mueves algo, ya no voy a saber dónde está el resto, ¿no? Pero nosotros vemos y decimos, pero ¿cómo es posible, no? ¿Cómo es posible si acá no se ve, no, acá todo está desordenado, ¿ok? Y es verdad lo que te dice esa persona, ¿ok? Es verdad que muchas veces nosotros manejamos nuestra propia gestión de orden, ¿ok? Lo que nosotros entendemos por orden para muchas personas no lo es, pero así es como cada uno se maneja en su propio espacio, ¿ok? Eso no está mal, no está mal eso, ¿ok? Pero eso guárdalo para tu gestión personal, para tu casa, para tus cosas, ¿ok? Eso guárdalo para ti, por así decir. Pero dentro de la empresa, esta famosa frase que muchas veces utilizamos, personalmente, yo soy una de esas personas que maneja su orden, entre comillas, porque es un desorden, pero yo me muevo en ese desorden, ¿ok? Pero eso tú lo guardas para tu casa, lo guardas para ti, porque dentro de la empresa tú no puedes manejar, entre comillas, tu propio orden. ¿Por qué? Porque no es tu documentación.
por más que la documentación esté siendo dirigida a ti, por más que tú seas el que responda a todo ello, no es tu documentación. Todo eso pertenece a la empresa y la empresa es la que tiene que establecer su propia política de orden documentario y tú te adaptas a ello. ¿Ok? Y eso es muchas veces la principal falla que hay en varias empresas, que no establecen políticas sobre cómo tienen que ordenar la documentación y es por eso que a veces vamos a empresas y vemos en las oficinas que hay más papeles que personas. Vemos que se traspapela información, que no cumplen con las tareas, que no tienen a la mano datos que serían básicos, ¿no? Básicos, datos que son básicos tener a la mano, vemos que no los tienen. ¿Por qué pasa eso? Muchas veces por la desorganización documentaria. Ok, es por eso que acá nos dicen, ¿no? ¿Qué es la gestión de documentos y de archivos? Nos menciona aquí que es el conjunto de procesos y procedimientos y políticas diseñados para organizar, almacenar, recuperar y gestionar información en forma de documentos y de archivos, ¿no? Muy importante, nos dice, ¿ok? El conjunto de procesos, procedimientos y políticas, lo que mencionábamos hace un momento, que la empresa tiene que tener sus propias políticas para manejar su propio orden documental. Ok, y acá vamos a ver algunos aspectos importantes sobre la gestión de documentos y de archivos, ¿no? Muy importante la creación y la captura, tener la habilidad de poder crear la documentación para poder capturar las evidencias necesarias de los procesos que podemos observar, el almacenamiento y la organización, que es estos documentos, tenerlos adecuadamente, primero que nada, ordenados, ¿ok? Para tener fácil accesibilidad a ellos y el almacenamiento, que es lo que buscan los documentos, ¿no? Guardar la información y que esta información perdure dentro de la empresa. También tener políticas de recuperación y de acceso, que también lo vamos a conocer como los backups, que todo eso lo vamos a ir viendo más adelante. La distribución del flujo de trabajo, ¿okay? Que también es importante, y la preservación y la disposición. ¿Ok? ¿En qué sentido nos habla de todo esto, de todos estos aspectos? Que la documentación va a ser importante para que la información se quede en la empresa, no se pierda, para que perdure y sobre todo también pues, para que se puedan realizar otros tipos de trabajos relacionados con ellos. Y vamos a ver algunas técnicas para el manejo eficiente de documentos, ¿ok? Ahora, no es fácil muchas veces de frente poder hablar de cuál es la manera correcta de manejar documentación, porque eso depende de la realidad que tiene cada empresa. Pero vamos a ver algunas técnicas generales que nos ayudan a poder manejar adecuadamente nuestra documentación. Y vamos a empezar a hablar primero de la digitalización y almacenamiento en la nube. Ok, aquí destaca la importancia de manejar toda nuestra documentación de manera virtual, ¿no? En la medida que se pueda, tratar de ya evitar el uso del papel, evitar el uso de la impresión en varios aspectos, ¿ok? Primer aspecto, por responsabilidad social y ambiental, ¿no? Ya sabemos que actualmente estamos en una generación en la que no podemos darnos el lujo de seguir desperdiciando nuestros recursos, ¿ok? En la que necesitamos, ¿no? Sí o sí, ya empezar a tomar más conciencia ambiental. Y la utilización del papel dentro de una empresa, en realidad, si es que contabilizamos todo lo que una empresa de repente medianamente grande, ¿ok? O mediana, ni grande ni pequeño, utiliza en papel, vamos a dar cuenta que es una cantidad gigante en el año. ¿Ok? Entonces también es momento ya de ya tomar más conciencia ambiental y por otro lado también porque la documentación física tiende mucho, a perderse, a traspapelarse con los años. La documentación física, tu documentación en papel no perdura con los años. ¿Ok? Esa documentación se va a perder o por lo menos se va a ir maltratando. Y en cambio, con la documentación digital, tal como la hiciste, así se queda. No se te va a ir perdiendo, no se va a ir maltratando, ¿ok? Entonces, ahora, que si bien es cierto, es difícil poder manejar una documentación, es difícil empezar con la digitalización, de la documentación dentro de los entornos laborales, eso es muy cierto, ¿ok? No es tan fácil
como decir, bueno, a partir de mañana digitalizamos todo y listo ya. No, eso involucra, primero que nada, trabajo, esfuerzo y también inversión de dinero, porque cuando uno ya decide manejar toda su documentación a nivel digital, tiene que adquirir un software, como lo que hemos visto en la anterior sesión, ¿no? Tiene que adquirir un software de trámite documentario, manejo, ok, comunicación interna escrita. Entonces también es también agregar un presupuesto, pero lo vale, ¿ok? Lo vale porque la gestión de documentos virtual es mucho más eficiente que la documentación física, ¿no? Y definitivamente también empezar a guardar esta documentación, a organizarla en los medios remotos, como en la nube. Hace un ratito, ¿no? Hace minutitos hemos estado viendo lo que era la nube, ¿no? Que nos proporciona mayor seguridad a los documentos, accesibilidad desde donde sea en el momento que necesitemos. Ok, entonces definitivamente va a haber ahí mayor eficiencia, ¿no? Y de hecho, ¿no? Por lo menos acá en Perú, el sector público durante muchos años ha hecho un gran esfuerzo por poder digitalizar toda la información física que tenían o por poder transformar toda su documentación física en digital. ¿Ok? Actualmente en muchas entidades públicas ya se logró el objetivo. ¿Ok? Ya se maneja todo netamente, toda la información se maneja netamente virtual. ¿Ok? Pero todavía en algunas no, porque seguimos en este proceso, seguimos trabajando. Es un proceso largo y para el Estado todavía aún con más razón, ¿no? Que son entidades realmente grandes. Pero en las empresas se puede, ¿no? Y sobre todo acá para las nuevas empresas. Es mucho más fácil para una nueva empresa de frente arrancar con documentación y almacenamiento virtual a las empresas que ya han arrancado por muchos años, décadas en físico y ahora quieren pasar a lo virtual, ¿ok? Todo se puede, pero hay que gestionar ese proyecto. Por otro lado, también vamos a ver acá lo que va a ser la implementación de un sistema de gestión de documentos, lo que les mencionaba hace un momentito, ¿no? Que definitivamente cuando ya hablamos del deseo de querer digitalizar toda nuestra documentación, ¿ok? Ahí también va a ir de la mano lo que va a ser la contratación de un sistema de gestión documental. ¿Por qué? Porque va a ser muy necesario, ¿ok? Para el manejo, para todo ello. Y entonces, hay que buscar el software que más se adapte al tamaño de nuestra empresa. ¿Ok? De hecho, los softwares de gestión documental son muy positivos. Por ejemplo, un software de gestión documental también te va a contener lo que es la firma digital, lo que hemos visto en nuestra sesión pasada, ¿no? Cómo es la firma, lo que es la aceptación, que la firma virtual o digital ya se basa netamente en la aceptación del documento más que en la rúbrica, ¿ok? También te va a permitir dar un mejor trámite documentario, ¿no? Supongamos, ya los documentos ya no los vas a manejar por el memorándum de Sofía, el memorándum de Juan, el oficio de la empresa tal. Ok, ya no vas a manejar de esa manera tus documentos. Ahora tu documentación la empiezas a manejar por códigos. Cada documento nuevo que se crea o cada documento nuevo que se crea, se tiene que generar un código de uso, un código a cada uno. Entonces ahora tu documentación tú ya no vas a buscar por el memorándum de Juan, sino por el documento número 0424. ¿Ok? Por ejemplo, y eso va a ayudar a que haya también una mejor gestión y también el control de versiones, ¿no? Porque por lo general estos software también te van a proporcionar tipo páginas de Word, pero del propio software para que tú puedas trabajar ahí también la creación de tus documentos y te va a guardar las versiones más recientes. Entonces, también es una técnica que puedas implementar. Ojo, el sistema de gestión documentaria no se maneja exclusivamente si es que vamos a trabajar con documentación ya digital en nuestra empresa. Si todavía en tu empresa trabajan con documentación física, también va a ser necesario contratar uno de estos sistemas. De hecho, con más razón. ¿Ok? ¿Por qué? Porque para la búsqueda, ordenamiento de este documento va a ser, de estos documentos físicos por lo menos, va a ser más necesario trabajar en base a codificación. ¿Ok? Entonces, vamos a tener también que una técnica muy buena es también poder invertir en estos sistemas. No recuerda que todo eso es una inversión que al final recuperas tu inversión, ¿no? ¿Con qué? Con la optimización del tiempo, con la mayor productividad, recuperas toda esa inversión que estás realizando. Otra técnica también, establece una estructura y de archivos, perdón, establecimiento de una estructura de archivos lógico. Cuando hablamos de una estructura de archivos lógicos, nos referimos a una forma de almacenamiento fácil de entender, ¿ok? Una forma de almacenamiento que no sea tan compleja
ni que involucre de repente mucho esfuerzo poder entender. Por eso me habla por eso me habla de una estructura simple y lógica también, porque tiene que tener cierto criterio al momento en el que establece. Es decir, los documentos que tú vas a almacenar tienen que tener algún punto en común. ¿Ok? Tienen que tener algo en común para que puedan pertenecer al mismo archivo. ¿Ok? Acá nos dice, por ejemplo, crea una jerarquía de carpetas, un sistema de nomenclatura consistente para clasificar tus archivos, ¿no? Si quieres nomenclatura, básicamente es colocarles un nombre a tus archivos. Y si quieres nombrarlos, tienes que tener algún elemento en común, todos los documentos que están dentro de este archivo. Otra técnica también, la etiqueta y los metadatos. Asigna etiquetas y metadatos relevantes a los documentos para facilitar su identificación. Palabras claves, fechas, ¿ok? O nombre del proyecto. Por ejemplo, si yo quiero ver el memorándum de un trabajador y tengo que buscar ese memorándum y veo que hay un archivador que dice memorándums de trabajadores, ya no tengo que buscar más. Ya sé dónde voy a encontrar ya sé dónde voy a encontrar ese documento. ¿Dónde? En donde dice memorándum de trabajadores. ¿Ok? Si de repente quiero la información del proyecto de repente, del proyecto de mejora económica que hicimos hace un año, en el 2023. Quiero información sobre ese proyecto y encuentro un archivador que dice proyecto de mejora económica año 2023, ya no voy a tener que buscar por todos los demás archivadores donde están. Ya sé que ahí están mis documentos. ¿Ok? Entonces, etiqueta tu documentación. No basta solamente con ordenar en los archivadores, si es que estás manejando de manera física, o guardar en las carpetas virtuales, si es que es digital. ¿Ok? También tienes que etiquetar, ¿ok? Necesitas etiquetar para que se pueda identificar fácilmente la información que está dentro de estos archivadores o dentro de estas carpetas. Bien, por otro lado, vamos a ver por acá lo que va a hacer, ya. También vamos a ver lo que es el flujo de trabajo automatizado, ¿ok? Que puedas emplear herramientas y software que automaticen las tareas repetitivas, como la clasificación de documentos, asignación de permisos o envío de las notificaciones, ¿no? Por ejemplo, de repente tu sistema de trámite documentario te va a ayudar a llevar un flujo automatizado. ¿Por qué? Porque tú ya no vas a buscar tu información en base tú ya no vas a buscar, perdón, tu información en base em, a la, al nombre del documento o algo, sino directamente en base al código por el cual se ha clasificado. ¿Ok? Entonces también eso también te va a ser de ayuda. Por otro, y también, ¿no? La manera de automatizar trabajo, como mencioné hace un momento en el ejemplo que pusimos para las herramientas de colaboración en línea, en la que tu jefe te pide que hagas un documento, ya hemos visto la tarea tediosa que sería estar respondiendo, estar remitiendo, estar descargando, imprimiendo el documento. No, mucho más automatizado. Utilizar una herramienta de colaboración en línea también nos va a ayudar a automatizar mucho más rápido los diferentes procesos que tengamos que trabajar en cuanto a control documentario, ¿no? Y por acá vemos, ahora seguimos viendo, ¿no? Algunas técnicas, como también el uso de herramientas de colaboración, lo que mencionaba hace un momento, ¿no? Que utilizar estas herramientas de colaboración en línea, que también facilitan los procesos, hacen que estos sean mucho más óptimos de lo que nosotros podemos trabajar. Y también por aquí, ya, y las políticas de retención y disposición, ¿ok? De hecho, cuando hablamos de las políticas de retención y disposición, estamos hablando directamente de qué documentos vamos a guardar y qué documentos vamos a eliminar, ¿ok? Y tenemos que tener alguna reglamentación, alguna política dentro de la empresa para poder designar qué documentos se guardan y qué documentos, se conservan. Por supuesto que sí, ¿no? De hecho, vamos a la ley, ¿ok? Vamos a la ley. Tenemos nuestra ley de trámite documentario, que es la 27444, ¿ok? Que aunque esta ley rige para las entidades públicas, ¿ok? También se aplica a las entidades privadas,
¿ok? ¿Y qué nos dice esta ley? Que yo tengo que conservar la documentación de mi empresa, la documentación importante o relevante de mi empresa, tengo que conservarla por un mínimo de 5 años. ¿Ok? Entonces, toda la documentación relevante, importante de mi empresa, no es simplemente que yo cuando quiero, cuando ya me cansé, cuando me aburrí, agarro y elimino todo. No. ¿Ok? Hay una orden legal que me dice que yo esta documentación tengo que guardarla mínimo, ¿ok? Mínimo 5 años. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a eso, yo también tengo que analizar qué tipo de información estoy manejando en mi empresa y si es información que se tiene que guardar o almacenar. ¿Ok? Y también para eliminar los documentos que nosotros trabajamos, ¿ok? También también necesitamos alguna disposición interna, ¿ok? Por parte de la empresa. ¿Por qué? Porque esto nos puede generar problemas en algún momento. ¿Ok? En algún momento nos puede generar problemas eliminar de manera inadecuada algún documento, ¿no? Por ejemplo, yo les comento una pequeña experiencia que no es que trajo tanto problema, pero sí generó un conflicto. Bueno, yo trabajo en recursos humanos. Entonces estaba imprimiendo las boletas de pago. Y dentro de estas boletas de pago, dentro de la boleta tú tienes, hay dos opciones de firma. Una donde tiene que firmar el trabajador y otra donde firma el empleador, ¿ok? O en este caso el representante del empleador. Entonces, en representación del empleador yo tenía que firmar. Y cometí un error, ¿ok? Un error pequeñito, me equivoqué. En vez de firmar donde debía firmar el representante del empleador, firmé donde debía firmar el trabajador. ¿Ok? Un error. En dos boletas me equivoqué. ¿Ok? Entonces, cuando me di cuenta, simplemente lo único que hice fue agarrar y, como era una hoja A4 completa, la partí en dos y la coloqué en el tacho. No era la basura, sino era un tacho donde luego venía el personal encargado y se llevaban este papel para reciclaje. Ok, entonces simplemente agarré y coloqué ahí. Y bueno, y después vino la trabajadora que se encargaba de hacer de la limpieza en la oficina y llevarse precisamente el papel reciclado. ¿Ok? Y vino esa trabajadora y y bueno, primero que nada, se llevó el papel reciclado y al momento en el que estaba haciendo la separación del papel, se dio cuenta de que había una boleta de pago ahí, ¿no? Que estaba rota, pero había una boleta de pago. ¿No? Y le llamó la atención y justo, ok, para coincidencia, esta boleta de pago era de su compañera de trabajo que ejercía su misma función, es decir, de la compañera de trabajo que hacía lo mismo que ella, ¿no? Que ambas tenían el mismo horario, ambas tenían las mismas funciones. Y ella agarró, juntó, buscó la otra parte de la boleta, la encontró, juntó y se dio cuenta que su compañera de trabajo ganaba un bono que ella no percibía, un bono que se le daba a la compañera por productividad, ¿no? Ya que la compañera de trabajo, ella sí se quedaba horas extras a laborar, esta compañera de trabajo, sí estaba de repente dispuesta a hacer demás funciones que no estaban dentro de su competencia, y todo ello se valora y se agradece, ¿no? Y también se reconoce y a ella se le reconocía a través de este bono, ¿no? Algo que esa trabajadora no percibía, ¿no? Y ahí iniciaron las quejas de la trabajadora, ¿no? A mencionar el por qué su compañera de trabajo gana más que ella. ¿Ok? En razón a qué o a qué se debe. Y cuando se le hizo la consulta, ¿no? ¿Por dónde sacar la información? Agarró y mostró una foto de las boletas, de la boleta rota que le había juntado. Dijo, porque encontré la boleta de pago y ahora yo sé que ella gana más, quiero que me justifiquen el por qué yo no recibo ese bono. Ok, ahora, primero que nada, ¿no? Error de la trabajadora, empecemos por ahí. Ok, los trabajadores no pueden inmiscuirse de esa manera en la documentación. ¿Ok? Y mucho menos hurgar en la basura, ¿ok? O en el reciclaje en este caso, ¿ok? Y tampoco hay derecho de que un trabajador, de esta manera pueda obtener la información de otro trabajador, ¿ok? Primero, por un lado, ¿no? Ahí hubo una mala actitud de la trabajadora. Pero por otro lado, el principal error fue cómo se filtró esta información, ¿ok? ¿Cómo fue? ¿Cuál fue la causa, el motivo, el hecho por el cual llegó la información de esta otra trabajadora a su compañera de trabajo? ¿Ok? Y el motivo principal fue una mala política de disposición o de eliminación de documentos.
¿ok? Y por lo cual, en este caso lo obtuvo una trabajadora. Puede ser cualquier otro tipo de documentos, ¿ok? Que si no se eliminan de manera adecuada, si no se eliminan de manera adecuada, se puede seguir filtrando información que de repente puede ser más importante o más sensible para la empresa. ¿Ok? Entonces, ahí viene la importancia de que la empresa establezca políticas y protocolos sobre cómo se tiene que eliminar la documentación de la empresa. ¿Ok? Si la empresa establece de repente la documentación que se quiere eliminar de la empresa, tiene que romper de repente por lo menos 16 pedazos, ok, es su política, ok, si de repente dicen, no, la política de la empresa es de que cualquier documentación que se quiera eliminar tienen que entregarla directamente a gerencia general, y gerencia general ellos ya se encargan de disponer de ella, ok, también puede ser, ok, pero la empresa tiene que tener sus propias políticas de disposición para precisamente evitar problemas como el que pasó en este ejemplo que les he puesto, en esta experiencia más que ejemplo, ¿no? Que les he puesto sobre cómo se puede filtrar la documentación rápida y fácilmente, simplemente por no tener un modo o una política adecuada para poder eliminarla. ¿Ok? Y también y si ya estamos hablando de instaurar políticas, todo ello, definitivamente también tenemos que hablar de la formación y la capacitación al personal. Cada que tú colocas una nueva política, tienes que capacitar a tu personal sobre ello. Y no solamente cada que establezcamos una nueva política de trabajo o algo así, ¿ok? En general, ¿ok? ¿Por qué? Muchas veces, y acá también es donde el asistente tiene que saber poner, por así decir, su pare, ¿ok? Algo así podríamos decir. ¿Ok? El asistente también tiene que saber poner sus límites, ¿ok? Hasta dónde es su función y hasta dónde él va a trabajar o hasta dónde él puede apoyar en lo que pueda corresponder de sus funciones, ¿ok? ¿Por qué? Porque va a pasar en realidad que muchas veces que los trabajadores no quieren llevar un adecuado control un adecuado orden de su documentación. ¿Ok? De hecho, el trabajador que ahorita lo vemos que está llenecito de documentos pendientes que no ha respondido, ¿ok? O que vemos que su escritorio es más papeles que él, ese trabajador no es que ingresó el primer día y ya le entregaron el cargo. A veces pasa, pero por lo general ese no es el motivo. ¿Ok? Los trabajadores que se han acumulado de trabajo, ellos no han empezado con trabajo acumulado, ellos han empezado con todo al día. Pero muchas veces, ¿qué es lo que pasa? ¿Ok? De repente simplemente no ordena su documentación. ¿Qué es lo que pasa? ¿Ok? De repente hoy día tengo que presentar hoy día generé 15 documentos, ¿ok? Listo, entonces tengo que guardar estos 15 documentos en su lugar. Pero ya es tarde, ¿ok? Ya, mire, ya va a ser hora de salida, de repente me están esperando afuera, me ha venido a recoger de repente mi familiar, o de repente tengo que hacer otro tema, otro asunto, tengo que apurarme. Y desde el hecho en el que yo digo, mañana lo hago, desde ahí ya arrancó el desorden. ¿Por qué? Porque mañana ya no van a ser 15 documentos, mañana van a ser 30. ¿Ok? Y ordenar 15 y 30 no es lo mismo. Te va a generar más trabajo. Y peor aún, si tú dices, ay, es mucho. Ya, mañana sin falta. Otra vez lo pasas para mañana sin falta, ya no van a ser 30, ya van a ser 45, 50. ¿Ok? Y ahora, el tiempo que te iba a tomar desde un inicio, ordenar 15 documentos, ya no va a ser el mismo tiempo que te va a tomar ordenar 45, 50 documentos, ¿ok? Y no te puedes dar el lujo de dejar de hacer trabajo ese día, de dejar de realizar tus responsabilidades por ordenar la documentación almacenada. ¿Y qué es lo que pasa? Vas dejando pasar y sin darte cuenta llegas a un punto en el que ya no puedes ordenar tan fácil la documentación. ¿Ok? En el que te involucraría todo un día de trabajo o de repente horas extras, días extras, pero ya no es tan fácil, ¿ok? Entonces, y eso es lo que también tenemos que capacitar al personal, ¿ok? De generar la costumbre, ¿ok? O de promover la cultura de poder organizar tu documentación
todos los días, ya sea al final del día o documento generado, documento que guardas, crear una cultura de orden documentaria, ¿no? Y por eso, ¿y por qué les mencionaba hace un momento que aquí es donde el asistente también tiene que saber poner su límite, su pare si es necesario? Porque muchas veces el asistente, al ver un área, de hecho, si ustedes entran a una oficina y ven que un área está completamente desordenada, con documentación, todo, inmediatamente ustedes tienen que saber que ahí hay una mala asistencia de administración. ¿Ok? Que ahí se está dándose un mal proceso de asistencia administrativa, porque del asistente depende el flujo de trabajo y el orden de su oficina. Y muchas veces, ¿qué es lo que hacen los asistentes? Al ver estas situaciones, dicen, yo voy a ordenar. ¿Ok? Y ellos empiezan a ordenar la documentación del equipo de trabajo. ¿Y qué es lo que esto puede generar al equipo de trabajo? Cierta dependencia, ¿no? De decir, ¿para qué lo hago yo si ya lo hace él? ¿Ok? Y ahí queda ya la costumbre en la que ya el personal o tus compañeros de área ya no ordenan su documentación, ya asumen eso como una responsabilidad 100% tuya, ¿ok? Y tú no puedes permitir que en tu área se perciba o se dé esta mala percepción. El trabajo, el orden de cada documento depende de la persona que lo ha generado. ¿Ok? Entonces, y eso también es donde tiene que entrar la cultura, la capacitación y el orden, ¿no? Que promover esta cultura de orden documental. También, por otro lado, vamos a ver lo que son las auditorías regulares. Recordarán, ¿no? Que cuando hablamos sobre qué eran los documentos, mencionamos que era la plasmación de los procesos y que estos documentos no solamente eran necesarios llevarlos para la empresa por cuestión de la gestión de información, de antecedentes, todo ello, sino que también era obligatorio, ya que ante cualquier fiscalización de cualquier entidad, como por ejemplo, protección al consumidor, fiscalización laboral, fiscalización económica, ¿ok? Nosotros tenemos que tener la documentación al día, porque si no la tenemos, nos vamos a ser acreedores de una multa. Entonces, una manera también para que tú puedas llevar un adecuado control documentario es que hacer tus propias auditorías regulares. La misma fiscalización que te haría la entidad pública, hazla tú, pero de manera interna. ¿Ok? ¿En qué sentido? Supongamos, corre un día en tu área de trabajo, pide la documentación sobre cualquier tema, ¿ok? Sobre cualquier aspecto, lo que en ese momento surja, ¿ok? Y primero, tú tienes que tomar tiempo primero, ¿ok? ¿Cuánto demoran en traerte esa documentación? Si la documentación está debidamente ordenada, eso no tiene que tomar más que un par de minutos, ¿ok? Y tiene que estar la información. Si, por ejemplo, tú pediste la información de algún tema y no te la dieron, no está a la mano, nadie sabe dónde está, hay una mala gestión documental en tu oficina y tienes que corregirlo. ¿Ok? Tienes que buscar la forma inmediata de cómo corregir eso. Supongamos que te trajeron la información, pero está incompleta, hay que corregir. ¿Ok? Básicamente la auditoría es para que tú notes los problemas antes de que otras entidades que pueden tener un impacto más negativo los encuentren. Ok, entonces en esos casos tú tienes que agarrar, está la documentación incompleta, buscar al responsable, poner al día, ok, eso también te va a ayudar a llevar un mejor control documentario, ¿no? Es decir, estar preparado y prevenido ante cualquier hecho que pueda o ante cualquier circunstancia que pueda suscitar en cuanto a la documentación, ¿no? Y eso te va a ayudar a ver, también a analizar, ¿no? Cómo va la eficiencia documentaria dentro de tu oficina. Y la seguridad y la protección de datos. Recuerda que recuerda que los documentos no son tuyos, ¿ok? Primero que nada, los documentos son de la empresa, ¿ok? Y la empresa tiene que implementar medidas de seguridad necesarias para la documentación que ellos consideren que es y no solamente para la documentación que ellos consideren que está al nivel confidencial, sino en general para las personas externas de la empresa, ¿no? Es decir, una persona que no trabaja en esta empresa no tiene por qué tener acceso a los documentos que manejamos acá internamente. Y si logra tener acceso, ahí hay una falta muy grave, ¿no? En mi control documentario. Entonces, de hecho, esta seguridad y protección de los datos no va a depender tanto del asistente. Esto va a depender más de la empresa, ¿ok? Pero el asistente también puede asumir esta responsabilidad con la documentación de su propia área, ¿ok? Por ejemplo, verificando que los documentos no caigan en manos que no deben ser, verificando que se esté dando un adecuado proceso de préstamo de documentación,
¿ok? Entonces también el asistente puede cuidar los documentos de su área, pero la empresa también tiene que manejar un sistema de seguridad y protección de datos. Cuando hablamos de sistema de seguridad y protección de datos, no estamos hablando necesariamente que tiene que comprar un software, que tiene que comprar un programa, no, basta que pueda diseñar una política de trabajo y eso ya es un sistema de seguridad y protección de datos, ¿ok? Básicamente a eso nos referimos. Entonces, hasta acá estamos viendo algunas técnicas que podemos aplicar dentro de nuestra área, de nuestra empresa, para poder mejorar la gestión documentaria. Y ahora vamos a ver ya lo que es la organización de los archivos. ¿Ok? Y por si es que de repente en el desarrollo no está quedando claro, vamos a definir qué son los archivos. ¿Ok? Los archivos es la acumulación de documentos. ¿Ok? El documento contiene la información del proceso, la plasmación o la evidencia física del proceso que se ha dado en la empresa. Y los archivos es la suma o el cúmulo, ¿ok? De todos estos documentos, ¿no? El archivo está conformado por los documentos que se manejan dentro de ellos. Ahora, hay muchas formas en las que nosotros podemos organizar nuestros archivos, empezando por las dos formas principales, ¿no? Físicos y virtuales, que eso también depende mucho de la política que tenga la empresa, ¿ok? La factibilidad que tenga y también la costumbre que tenga la empresa, en cómo la empresa se ha estado acostumbrando a manejar su documentación. Eso por un lado. Y por otro lado, también la documentación virtual, que son a través, en el caso de la documentación virtual no lo conocemos tanto como archivos, sino como carpetas. ¿Ok? Las carpetas en las que nosotros almacenamos nuestros documentos, en los cuales también tenemos que tener mayor enfoque en en que estas carpetas también estén ordenadas, ¿ok? Que estas carpetas también estén con su nomenclatura correspondiente, con su membrete, todo ello. ¿Ok? Entonces, los archivos ya sabemos que es la acumulación o más que acumulación podríamos decir, ¿no? La unificación de diversos documentos que tienen que tener algo en común, ¿ok? Un archivo que se va a crear con varios documentos tiene que tener patrones en común. Los documentos internos tienen que tener algún patrón en común para que eso se pueda considerar un archivo correcto. ¿Ok? Y vamos a ver cuáles son las funciones de la clasificación de los archivos, ¿no? Que el hecho de que yo pueda contar con archivos dentro de mi empresa me va a ayudar a permitir la identificación y el agrupamiento de todos mis documentos, ¿ok? Basados en una estructura orgánica y funcional. Y también asegura la conservación de mis documentos. Lógicamente, los archivos virtuales me dan mayor seguridad los archivos virtuales me van a dar mayor seguridad para la conservación de mis documentos, pero también los archivos físicos también me van a ayudar en ese sentido. ¿Ok? A poder preservar mis documentos. Y también, ¿no? Poder tener mucha más rapidez al momento de querer localizar un documento. Y vamos a ver cuáles son los tipos de archivamiento que podemos utilizar. Vamos a ver los tipos de archivamiento lógicos, es decir, los más utilizados, los más comunes, los más sensibles, los más sencillos, ¿ok? Pero que no dejan de ser igual de eficientes. Y vamos a ver, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de archivamiento que vamos a ver ahora? Vamos a ver el archivo alfabético, el archivo numérico, el archivo cronológico, el archivo geográfico, el archivo temático o de asuntos y el archivo alfanumérico. Ok, vamos a ver todos estos tipos de archivos. Y vamos a empezar por nuestro, archivo, acá está, nuestro archivo alfabético. Ok, vamos a empezar. De hecho, cualquier persona que va a trabajar dentro de un ámbito administrativo, ¿ok? Desde los puestos más básicos, ¿ok? Cualquier persona que va a trabajar en estos archivos, o que va a trabajar directamente con documentación, con archivos, por lógica, ¿ok? O ya por conocimiento general, tiene que dominar el orden alfabético, ¿ok? Tiene que dominar el abecedario, A, B, C, D. ¿Por qué? Porque el archivo alfanumérico es eso, es el orden alfabético, es archivar nuestra documentación en un orden alfabético.
¿Ok? ¿Y cuáles son las ventajas? Que se adapta a empresas grandes y pequeñas, ¿ok? Y la rapidez también para ubicar archivos. En este ejemplo, vamos a suponer que vamos a almacenar legajos de personal, que por lo general también es lo que es para lo que más utiliza el archivo alfabético, para legajos de personal, ¿ok? Donde cada archivador contiene el nombre de un trabajador. Entonces, acá en este ejemplo, yo tengo a Juan José Ramírez Alfaro y Miguel Ramírez Batres. Entonces, ¿cómo me dice el archivo alfabético que debo ordenarlos? En orden alfabético. En este caso, ambos apellidan Ramírez, ¿ok? Bien. Entonces, en el segundo apellido se marca la diferencia. Mientras que uno es A, el otro es B. Primero va la A y luego el B. Entonces, es que yo voy a buscar, yo de repente estoy buscando el archivador perdón, el legajo de Juan Ramírez, ¿ok? De repente estoy buscando de él su archivador. Yo si ya noto que hay un patrón alfabético en todos los archivadores, ya no me voy a poner a leer archivador por archivador desde la A, ¿no? No voy a poner a ver apellidos con A, tal, 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 B, tal, 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 C, tal. No, de frente me voy a ir a buscar dónde comienzan los de la R y aquí ya lo voy a encontrar. Facilitó mi proceso de búsqueda. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es un archivo lógico, es un archivo en el cual todos conocen el abecedario y todos tienen el dominio y la capacidad para poder trabajar en él. Por otro lado, también vamos a ver el archivo numérico, que el archivo numérico consiste en asignar números a los documentos que se están dando, ¿ok? En números de manera consecutiva y colocar en archivadores o en carpetas los documentos en un orden que puede ser creciente o decreciente de los números, ¿no? De acuerdo también a la preferencia de manejo. Por ejemplo, memorándums. Cuando yo voy a redactar memorándums en mi empresa, yo tengo que enumerar o tengo que colocarle su número a cada memorándum. Si es el primer memorándum que hago en el 2024, será mi memorándum 01. Si es el quinto memorándum que hago, el memorándum 05. Y así va en un orden, ¿no? Yo no me puedo saltar del memorándum 1 al memorándum 30, regresar al memorándum 2 y pasarme al memorándum 15. No, yo tengo que arrancar primero el 1, luego el 2, luego el 3, luego el 4, luego el 5. ¿Ok? Entonces, y ahora yo tengo que de repente ordenar o almacenar mis memorándum. Entonces, ¿qué hago? Los voy a almacenar por número. ¿Cuál se dio primero? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Cosa que cuando yo necesite de repente el memorándum 30, ya no me voy a poner a leer qué contiene el 1, qué contiene el 2, qué contiene el 3. No, de frente me voy al 30 y lo saco. ¿Ok? Eso también facilita mucho el método de búsqueda. ¿Ok? Y bueno, por lo general se trabaja por estos archivos, ¿no? Que van con numeración, así como también puedo manejar ya archivos más generales, pero colocándoles un número. Supongamos, tengo un archivador de memorándums, tengo un archivador de oficios y tengo un archivador de solicitudes. ¿Ok? Al archivador de memorándum le asigno el número 1, al archivador de solicitudes el número 2 y al archivador ay, no me acuerdo, de vueltas y facturas el número 3. ¿Ok? Entonces, cuando alguien me diga, entonces entonces, si yo de repente quiero boletas, ya no voy a tener que buscar ni en el archivador, ni en el 1, ni en el 2, porque ya sé que las vueltas y facturas están en el 3. Me voy de frente al archivador número 3. ¿Ok? Entonces también puede ser también que se puede aplicar ese orden numérico, ¿no? Ventajas también que al igual que el archivador alfabético, funciona para empresas grandes y pequeñas y que es también un sistema lógico porque todos al ver que ya hay un patrón repetitivo al ver que hay un patrón repetitivo, ¿no? De que los documentos están ordenados por números, ya va a hacer que yo también busque inmediatamente el número que necesito. Y eso también me ayuda a generar mucho más orden dentro de mi área o de mi empresa. Ahora, vamos a ver también el archivo cronológico. En el archivo cronológico, va de la mano con el archivo numérico, de hecho, ¿ok? Ambos tipos de archivamiento se juntan, van de la mano. El archivo cronológico me habla de poder ordenar mi información de acuerdo a los años, meses o días, es decir, en un ámbito de tiempo, ¿ok? Por ejemplo, ¿ok? Supongamos que ahora, pues supongamos que yo quiero la información económica de octubre del 2023. Si yo ordeno mis documentos de manera cronológica, tendré que tener un archivador en el que diga documentación en ingresos octubre 2023. ¿Ok? Y ya sé que ahí voy a encontrar todos los ingresos de octubre del 2023.
¿ok? De repente quiero la documentación, de repente quiero la documentación que se emitió el día 14 de abril, ¿ok? Y si yo guardo en orden cronológico, también de repente podré tener, ¿no? Toda la documentación del día 1, día 2, día 3, día 4, ¿ok? De repente también queremos ordenar así. Entonces también el archivo cronológico me da la opción de que yo pueda buscar por tiempos. ¿Ok? ¿Y por qué digo que también el archivo cronológico se ancla mucho con lo que es en por qué el archivo cronológico se ancla mucho también con lo que es el archivo numérico? Hace un momento les hablaba del orden de los memorándum, por ejemplo, ¿no? Que yo tengo que arrancar por el memorándum el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Lógicamente, ¿no? Si yo el memorándum 1 y 2 los hice hoy día, mañana va a tocar el 3. ¿Ok? Y así, en medida que vayan pasando los días, va a ir aumentando este número. No, es imposible que hoy día haga el 1 y el 2 y mañana, perdón, que hoy día haga el memorándum 1 y mañana haga el 7 y pasado haga el 2. ¿Ok? Entonces, no, tienen que seguir un orden, así como siguen su orden numérico creciente, también este orden se va actualizando con los días. Entonces, de repente yo estoy buscando un memorándum específico, ¿ok? De repente estoy buscando aquí un memorándum específico, pero me dicen, ya supongamos, ¿ok? Estoy buscando el memorándum, a ver, de, ya, estoy buscando de repente el memorándum donde se le llamó la atención a Juana. El memorándum de llamado de atención a Juana. Y de repente le digo, listo, ¿te acuerdas el número de memorándum era? No, no me acuerdo. Ok, ¿te acuerdas más o menos cuándo lo enviaron? Sí, lo enviaron a quincena de junio. Listo, acá están mis memorándums. Del memorándum de repente 28 al memorándum 30 fueron los memorándums que se enviaron el 12, 13, 14, 15, 16 de junio. Ok, entonces que ya reduciste tu búsqueda. Ya no vas a tener que revisar uno por uno los memorándum a ver cuál es de Juana, sino que ya de acuerdo a la fecha y a la numeración ya tienes ahí el espacio de cuáles serían los que te estarían correspondiendo. ¿Ok? Y eso también resulta bastante positivo, ¿ok? Porque te agiliza la búsqueda, ¿no? Y de hecho, ¿no? Ya acá vemos de que no es necesario que yo utilice solamente uno de estos tipos de archivamiento, ¿ok? Puedo hacer una mezcla de varios tipos de archivamiento. Acá estamos viendo, ¿no? Cómo puedo mezclar el cronológico con el numérico, ¿ok? Entonces, se puede hacer también una mezcla de ambos. También tenemos el archivo geográfico, ¿ok? ¿Cuál es el archivo geográfico? El archivo geográfico es aquel que nosotros agrupamos, pues, de acuerdo a las zonas o de repente, a las áreas o también a los clientes, ¿no? Por ejemplo, el archivo geográfico sirve bien cuando de repente, cuando de repente tu empresa tiene varias sucursales. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tú puedes manejar por ahí las sucursales de tu empresa. Puedes ordenar la documentación de acuerdo a las sucursales de tu empresa. ¿Ok? A ver, de repente tu empresa tiene 3 sucursales, en Arequipa, y en Puno y en Cusco. ¿Ok? Entonces tú puedes tener en un archivador toda la documentación de Arequipa, en otro archivador toda la documentación de Puno y en otro archivador toda la documentación de Cusco. ¿Ok? Cosa que si alguien viene y te dice, quiero el informe económico, ¿de qué sede? De Arequipa. Ah, listo, acá está. De Puno, de Cusco, acá está. ¿Ok? Incluso también, de repente, y ahora, dentro de tu tipo de archivamiento geográfico, ¿no? Dentro de tus documentos de Arequipa, puedes utilizar también otro tipo de archivamiento, como el cronológico. Puedes ordenar por fechas, numérico, puedes también ya está agrupado por geográfico, pero dentro de puedes agrupar también de repente con el numérico o por el alfabeto. Es decir, dentro de este geográfico, puedes utilizar más tipos de archivamiento. ¿Ok? Entonces, como repito, se pueden mezclar ambos, ¿no? Eso también te ayuda a mantener más orden, sobre todo por clientes, también de repente, ¿no? Depende mucho, de repente, clientes de tal zona, clientes de la otra zona. ¿Ok? Entonces, también te ayuda, ¿no? Por ejemplo, los que trabajan a veces como analistas financieros, ¿no?
Entonces, ellos también les sirve mucho poder manejar su tipo de documentación geográficamente, ¿no? Porque los clientes de este sector, los clientes del otro sector, y ya pueden ubicar a sus clientes por sectores, ¿no? Los de inmobiliaria también con más razón. Ellos también trabajan su documentación en base a ubicaciones geográficas, ¿no? Por ejemplo, la venta de una casa, la documentación de la venta de esta casa, ok, acá, por este lado, la casa ubicada en tal distrito, en tal lugar, en tal lugar. Entonces ellos también manejan por sus archivos geográficos. Por otro lado, también el archivo temático o de asuntos. ¿Ok? Y de hecho, este es el tipo de archivamiento que más utilizamos nosotros. Uy, perdón. Permítame, por favor, un momentito. Ok, ya estamos. Ok, permítanme. Ya estamos. Ahora sí. Ahora veamos, el tipo también el tipo de archivamiento por temático de asuntos, que es el tipo de archivamiento que nosotros, que es el que nosotros más utilizamos, ¿ok? Y a veces sin darnos cuenta. Básicamente es cuando yo almaceno todo que tiene el patrón en común. Por ejemplo, el hecho de que yo ponga todos mis memorándum en un archivador que diga memorándum, estoy haciendo un archivamiento temático de asuntos, porque significa porque significa que todos tienen esto en común, que son memorándums, ¿ok? O de repente, ¿no? El hecho de que yo coloque todas las facturas en un lado es un tipo de archivamiento temático de asuntos. ¿Por qué? Porque significa de que ahí todos tienen en común temáticos, perdón, que son facturas. O de repente, ¿no? Que yo agarre y almacene toda la información, teníamos, no lo sé, el proyecto de implementación un proyecto en el que hemos implementado, en el que hemos implementado de repente un comedor, ¿ok? Listo, dentro de la empresa. Entonces, ¿qué es lo que hemos trabajado? Dentro de este comedor, de repente dentro de este comedor, de repente hemos trabajado presupuestos, los contratos con los contratos con las personas con los constructores de repente que hicieron, el contrato de repente también boletas de las compras, ventas de las sillas, todo eso, ¿no? Entonces, acá hay un montón de documentación, desde boletas, contratos, pero presupuestos, todo ello, pero como todo esto es sobre el proyecto que hicimos en el comedor, agarro y coloco todo acá en un solo archivo que el tema que los une a todos es el comedor, ¿no? Cosa que cuando alguien venga y me pida algún dato, alguna información sobre este proceso que hicimos del comedor, aquí está todo el documento. Entonces, por lo general, es el que más, por lo general, es el que más utilizamos, ¿ok? Ahora, hasta aquí, todos los documentos tienen un patrón en común. ¿Cuál es? Que lo que buscan es tener una mejor accesibilidad, es decir, que sea más fácil poder ubicar el documento. ¿Ok? Eso es lo que buscamos hasta ahora, ¿ok? Que sea más fácil poder ubicar nuestro documento, ¿ok? Pero acá iniciamos la diferencia con el archivo alfanumérico, que no tiene, no tiene el objetivo de facilitar el documento, de facilitar que tú puedas encontrar más rápido la información, todo lo contrario. El archivo alfanumérico tiene la función de complicar, ¿ok? La búsqueda. ¿Por qué? Porque este archivo alfanumérico lo vamos a utilizar para poder guardar información, mucho más privada o mucho más confidencial, ¿ok? O información que de repente no tengamos rápido, o información que de repente no se necesita que sepan muchos, ¿ok? Eso es lo que busca el archivo alfanumérico, ¿no? Que básicamente el archivo alfanumérico lo vamos a poder utilizar cuando manejamos documentación digital, ¿ok? Que es básicamente poder encriptar nuestra información a través de códigos, a través de claves. Por ejemplo, ¿no? Cuando tú te creas un correo electrónico, ¿ok? Esa va a ser toda la documentación que va a estar dentro de ese correo es solo para ti. Nadie más tiene que tener acceso, ¿no? Ni siquiera el servidor, nadie más. Esa es información que solamente tú vas a manejar.
¿no? Y en este caso, ¿qué es lo que te piden cuando creas tu correo electrónico? Tu clave, tu contraseña. ¿Y qué es lo que te piden de tu contraseña? Tiene que tener al menos cierta cantidad de caracteres, tiene que tener números, tiene que tener letras mayúsculas, minúsculas, tiene que tener símbolos. ¿Por qué te exigen tanto en una contraseña que son claves alfanuméricas para que sea más compleja o para que dificulte más si es que alguien quiere hackearte o algo para que sea mucho más complejo poder lograrlo? ¿Ok? Entonces, y es lo mismo con el archivo alfanumérico, es lo que te invita a que tú puedas utilizar una combinación de nombres, dígitos, ¿ok? Que puedas utilizar claves para que la documentación que estás manejando no sea de fácil acceso. ¿Ok? Hasta aquí, ¿no? Los demás tipos que estábamos tocando, sí era su principal objetivo que tú puedas adquirir en que tú puedas adquirir o que tú puedas conseguir mucho más rápido la documentación. Pero en el archivo, o en el tipo de archivo alfanumérico, no buscamos eso. Acá buscamos todo lo contrario, complicar el acceso a la documentación. Entonces, como podemos ver, todos estos archivos son cotidianos, son los que usamos en el día a día. Solamente que ahorita los estamos conceptualizando, pero sí podemos mejorar. Nuevamente, va a depender del tipo de información, del manejo interno que tenga la empresa con su documentación para poder definir cuál es el tipo de archivo que te conviene, ¿ok? Recuerda también que a veces lo más ideal va a ser poder hacer una mezcla de todos los tipos de documentos para poder tener la mejor opción. Muchas veces ese va a ser el camino correcto o el camino ideal para poder almacenar tu documentación. Y algunas tareas para la organización de archivos. ¿Ok? Algunas tareas que nosotros podríamos asignar o que nosotros también tenemos que procurar realizar para poder llevar una adecuada organización de nuestros archivos. Uno, entre las tareas, como que lo dice, ¿no? Para la organización podemos colaborar en reconstruir expedientes, ¿ok? Muchas veces vamos a encontrar, sobre todo en documentación antigua, documentación que ya no está en uso, que muchas veces los expedientes se han perdido o algunos datos de los expedientes se han perdido o que ya están muy maltratados y que es necesario muchas veces poder reconstruirlos, ¿no? Desde el hecho en el que poder volver a redactarlos o poder de repente mediante la tecnología, ¿ok? Poder mejorar, escanear y poder mejorar al máximo la calidad que se pueda. ¿Ok? Pero también una de las funciones puede ser esa, la reconstrucción de expedientes. Otro, la limpieza de documentos. En dos ámbitos la limpieza, ¿ok? La primera limpieza, la que literalmente es trapito húmedo, en la que sí tus archivos, ¿ok? Estamos en un entorno laboral. Hay polvo, ¿ok? Hay suciedad. Y tus documentos, tus archivadores se ensucian. Y si tú quieres mantener tu área limpia, también tienes que limpiar tu documentación. Y por otro lado, también cuando hablamos de limpieza de documentos, también hablamos de la depuración. ¿Ok? ¿En qué sentido depuración? Documentación que no es útil guardar o que ya no sirve o que no es necesaria, eliminar también, ¿ok? Poder eliminar también esta documentación. ¿Ok? Entonces, y también en las computadoras, ¿no? A ver cuántos de acá de repente, a ver si es que nos ponemos a ver en nuestra computadora, vamos a ver que tenemos a veces un montón de documentos del año 2010, 2011, 2012, que verdaderamente ya no nos sirve, ya no utilizamos. Entonces también es momento también de saber en qué momento empezar a eliminar también esos documentos virtuales que tenemos. La identificación de series documentales, ¿ok? También identifica también los códigos que tienen los documentos, las series, para poder, si bien es cierto, puedes ingresar a un sistema para almacenarnos o de repente también para ver cuál es el contexto y poder enviarlo a algún archivo temático. ¿Ok? La preparación de índices y etiquetas. De hecho, manejar un índice o una etiqueta, sobre todo en archivos físicos, va a resultar muy eficiente. ¿Ok? Te va a ayudar a que tú puedas, te va a ayudar a que tú puedas manejar mucho mejor tu documentación y también, perdón, ¿ok? Y también a que tú puedas, ubicar más rápido los archivos, ¿no? Básicamente, de repente tienes un archivador donde tienes 100 memorándums, ¿ok? Y tú quieres el memorándum de Pérez García, ¿ok? O de Juan Pérez.
quieres el memorándum de Juan Pérez. Entonces, y no te acuerdas ni la fecha, no te acuerdas ni el número de memorándum, nada. ¿Qué pasa en esa situación? Cuando tú necesitas ese memorándum, pero no te acuerdas ni el número, ni te acuerdas por qué fecha enviaron, nada de eso. Básicamente, ¿qué es lo único que te quedaría a ti? Agarrar y empezar a ver por uno los memorándum hasta que encuentres. Pero si, por ejemplo, de estos 100, de este archivador de 100 memorándums, tú preparas un índice donde dice el memorándum 1 es para tal persona, el segundo, el tercero, el cuarto, ya es al momento de buscar, ya no vas a tener que revisar uno por uno los memorándum. Te vas de frente al índice, en el índice es mucho más rápido leer, de repente en el 48, Pérez, aquí está, me voy al 48 y lo utilizo. ¿Ok? Los índices también facilitan, recuerda, el índice es la presentación del archivador. ¿Ok? El índice es la tabla de contenidos que te dice qué hay dentro de él de manera mucho más eficiente. Ordena tus documentos y expedientes también, ¿ok? Utiliza un sistema para poder ordenarlos. El control de préstamos, acá vamos a hacer un pequeño pare, que de hecho una de las principales causas en cuanto a la documentación física, una de las principales causas por las que se pierden papeles, por las que se pierden documentos, ¿ok? Una de las principales causas es por lo general el prestar documentos. Dentro de las empresas sí va a ser necesario muchas veces que nos prestemos documentos, ¿ok? Va a ser muy necesario. ¿Por qué? Porque a veces documentación que contiene el área legal yo necesito utilizarlas y tengo que pedir, ¿ok? Es de lo más normal. Pero también hay que llevar un adecuado control de estos. Imagínate que viene el área legal y te dice, préstame de repente tu archivo o préstame el legajo del trabajador Juan Pérez, ¿ok? De repente te dicen así, préstame el legajo del trabajador Juan Pérez. Muy bien, tú lo prestas. Y después viene el legal y te dice, toma, te devuelvo tu archivador. Y te das cuenta que falta información, faltan hojas. Y tú vas y le dices al legal, oye, yo te entregué esto completo, me faltan hojas. ¿Qué te van a decir? No sé, yo no he movido nada, yo no he tocado nada. Tal cual como tú me lo entregaste, te lo estoy devolviendo. ¿Ok? Y ese es el principal caso por la que muchas veces en las áreas, en las oficinas, se pierde documentación, por prestarla, ¿no? Y es por eso que a veces, sobre todo eso he visto en el sector público, ¿ok? Muchas veces cuando tú vas y le pides a un área, préstame un documento, te dicen, no, no puedo, no puedo, no puedo. ¿Por qué? Porque ya también tanto que se les habrá perdido algo, ya se vuelven egoístas y eso también trunca el trabajo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como asistentes administrativos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que llevar un control de préstamos. ¿Y qué es llevar un control de préstamos? ¿Ok? Es tener un cuaderno, un libro de préstamos, en el cual si es que alguien viene y me pide mi documento, me pide de repente el archivador de Juan Pérez, ¿ok? Muy bien, te lo presto, pero hacemos un cargo de entrega. Primero que nada, todos mis archivos tienen que estar foliados. ¿Qué significa que estar foliados? Enumerados. Del 1, 2, 3, desde la hojita 1, 2, 3, 4, 5, 6, sin obviar ninguna hojita, nada. ¿Ok? Después de eso, ¿no? Listo, te estoy entregando el archivador de Juan Pérez, un archivador verde, con etiqueta del nombre del trabajador. ¿Cuántas hojas tiene mi archivador? Tiene 100 hojas. Revísalo, por favor, que estén completas las 100 hojas. De repente, en un momento de revisión te dice, mira, falta la hoja 58. Ah, ya, perfecto, ¿no? Observación, falta la hoja 58. ¿Ok? Listo, se lo lleva. Y cuando me trae el documento, me lo tiene que traer tal cual. ¿Ok? De repente estoy revisando y veo que le falta también la hoja 53. ¿Qué pasó a la hoja 53? Ya no me va a poder decir, ay, no, tú me lo entregaste tal cual. No, acá está la firma, cómo me recibiste. ¿Ok? Así que bajo, el modo, la forma en cómo me devuelves mi documento, ¿ok? De eso va a ser netamente responsabilidad de la persona que firmó el cargo. Yo ya no me responsabilizo porque se puede perder la información. Sí, si este extravío de información más adelante genera o trae alguna consecuencia, ¿ok? Si más adelante esto me genera o me trae alguna consecuencia, ¿ok? Ya no va a depender, ya quien se tiene que hacer responsable es la persona que me devolvió de este modo mi documento, ¿ok? Entonces, por eso también va a ser importante foliar nuestros documentos, ¿ok? Eso es muy importante, ¿ok? Ahora, también por otro lado, la extracción de documentos para el archivo de inactivos, ¿ok? Como mencioné hace un momento, ¿no? También hay que saber qué documentación
es la que ya no se requiere y extraer de ahí y llevarlo a otro archivo temático que va a ser el archivo de inactivos, ¿no? Recuerda que acá nos dicen, ¿no? Que estas tareas tienen que desarrollarse de manera puntual y con frecuencia. ¿Ok? El orden de los documentos en un área administrativa tiene que ser diario. No puedes dejar ni un solo día pasar el orden de documentación, por lo que ya les expliqué al inicio, ¿no? Hoy día son 20 documentos, mañana van a ser 40, pasado van a ser 60 y para el final de la semana van a ser más de 200. No es lo mismo ordenar 20 un ratito que después ordenar 200. Entonces, eso no puede dejar pasarse ni un solo día. Por eso hay que crear la cultura, hay que crear y fomentar la cultura de orden documentario. Ok, y ya para ir culminando nuestra sesión, vamos a hablar de la seguridad en la gestión documental. Ok, vamos a hablar tanto de la seguridad como de la confidencialidad. ¿Por qué es importante que hablemos de la seguridad? Porque la empresa en todos sus documentos son sus procesos internos y tiene que cuidar estos procesos internos. ¿Ok? Ahora, en cuanto al cuidado de estos procesos internos, ¿ok? Los documentos es la fiel información de ellos. Si se sale el documento, se sale el proceso, ¿ok? Y ahí en simples documentos vamos a poner ejemplos de grandes empresas, ¿no? Empresas que tenían campañas de marketing bien desarrolladas, por filtración de documentos se les truncó o cayó en manos de la competencia. Empresas que tenían, vamos a tocar de repente un tema, ¿ya? Por lo general, ¿no? Políticos que tenían documentado procesos irregulares, procesos inadecuados que han realizado de corrupción, por ejemplo. ¿Cómo es que se les puede, cómo es que muchas veces se les ha descubierto eso y se les ha, y se ha mostrado evidencia de estos procesos de corrupción mediante la filtración de documentos? ¿Ok? Con eso no estamos diciendo que si haces algo corrupto, filtra bien tus documentos, no, sino que mediante la documentación es poder para una persona. Y una persona que obtiene la documentación de la empresa, ¿ok? Va a ser definitivamente darle el poder a esa otra persona. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado primero con los controles de acceso. Implementa, si es que tu documentación es virtual, implementa un control de acceso, dale a cada usuario que tiene que tener acceso a ella su código, su usuario y su código. ¿Para qué? Para cuidar de personas externas el acceso a esta documentación. Encriptación de datos para tu información que es confidencial, protégela adecuadamente. ¿Cómo? Con códigos alfanuméricos, como hemos visto, colócales una clave o algo para que a pesar de los usuarios que tienen acceso al resto de la información, no puedan tener acceso a esta información confidencial. Uno sabe que como trabajador tú tienes acceso a una parte de la información de la empresa, pero hay otra parte que no te compete, que no necesitas para tus funciones y por lo tanto no te van a dar acceso a ellas. ¿Ok? Realiza auditorías de seguridad. ¿Ok? Sobre todo si es que tienes sistemas de seguridad, procura cada cierto tiempo que tu área de informática, ¿ok? O alguien pueda encargarse de revisar que verdaderamente este sistema esté alerta, este sistema esté actualizado y no haya ningún problema más adelante. Copias de seguridad también, o los famosos backups, ¿ok? No te conformes solo con tener un backup, pero tampoco hagas backups innecesarios. ¿En qué sentido? No, si es que de repente tu backup es tu documentación en la nube, bien. ¿Ok? Y aunque hemos dicho que la nube es uno de los sistemas más seguros, nunca vamos a estar libres a un ataque cibernético, a una caída mundial de Internet, ¿ok? Aunque de repente ahorita suena algo utópico, perdón, suena algo fantasioso pensar que en el mundo entero se caiga el Internet, por ejemplo. Hasta hace muchos años también sonaba muy fantasioso que un virus nos pudiese encerrar tantos años a las personas en sus casas, ¿ok? Así que puede pasar que haya una caída mundial de Internet y pierdes toda tu documentación. Entonces, trata de mantener tu backup principal, que sea tu almacenamiento en la nube y también en un disco duro. Pero también no cometas el error de hacer muchas copias de backup. ¿Por qué? Porque cuando tienes muchas copias de respaldo, se acrecenta más la posibilidad de que esta información se pueda filtrar a personas no autorizadas. ¿Ok? Por ese lado también hay que tener cuidado. Y la actualización y los parches. ¿Ok? Por lo general, cuando tenemos sistemas de seguridad, o no sistemas de seguridad, cuando tienes una aplicación, tu WhatsApp, por ejemplo,
Tu WhatsApp que tiene seguridad, que la información que se maneja ahí es solo tuya, que los chats solamente tú los guardas y cada cierto tiempo ves que te manda una actualización, ¿no? O un parche. ¿Por qué manda esto? Porque los servidores de esta aplicación o de esta plataforma, para que manden actualizaciones o parches, es porque han encontrado alguna deficiencia, ¿ok? Que puede ser una deficiencia de uso, de funcionalidad o de seguridad. Entonces, y cuando ellos mandan este parche es para parchar, para solucionar esa deficiencia. Si tú no actualizas a tiempo tu aplicación o en este ejemplo, ¿no? O tus sistemas de seguridad en la empresa, te estás exponiendo. ¿Por qué? Porque significa que mientras no actualices, está tu documentación expuesta a este hueco en la seguridad, por ejemplo. ¿Ok? A esta deficiencia en la seguridad. Entonces, siempre trata de mantener al día este, tus sistemas de seguridad y la confidencialidad en la gestión documental. Lo que mencionamos hace un momento. ¿Por qué tenemos tanto control con la seguridad? Porque tenemos archivos confidenciales. Y tú como asistente tienes que saber que uno, es parte de tus deberes respetar esta confidencialidad y dos, ok, que es un delito si es que no la respetas. ¿Ok? El hecho de que tú respetes es por una normativa legal y por una normativa ética, ¿ok? ¿Y cuáles podrían ser algunos métodos para poder cuidar nuestra gestión documental confidencial? Uno, clasificación de información. Define bien qué información es la que puede ser, primero, qué información es de acceso a todo el público, qué información es de acceso solamente interna para los trabajadores y qué información es únicamente qué información es únicamente para ciertas personas. Ahí también, y junto con eso tienes que trabajar un acceso basado en roles, ¿ok? ¿Quiénes son los autorizados para ver ello? ¿Ok? ¿Qué rol cumplen? ¿Cuál es su función y el por qué? ¿Ok? La política de retención y de destrucción segura, lo que mencionamos hace un momento. Tu empresa tiene que establecer una política más que de retención, cómo se va a eliminar la documentación, ¿ok? Si se va a partir en muchos pedacitos o de repente la empresa adquiere estas máquinas que vemos que tú pones un papel y lo bota en tiritas, lo rompe en tiritas y que después esas tiritas sirven para poder reciclar. De repente también es una política que establecen, ¿ok? Pero tu entidad, tu empresa tiene que establecer una política de retención de documentos, capacitación al personal también, sobre la importancia de la confidencialidad en la documentación, sobre las normativas legales que prohíben que tú saques información de la empresa, ya sea para tu uso particular, para algún beneficio personal o para vender a otras empresas. ¿Ok? Como no solamente es la ley que prohíbe, sino cuáles son las consecuencias legales de cometer esos actos. ¿Ok? No a manera de amenaza, sino a manera de que sepan qué es lo que tienen que evitar. Muchas veces se ha roto la confidencialidad de las empresas, no con mala intención, sino con desconocimiento, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que no era de mi área, ¿ok? Pero una trabajadora vino a recursos humanos a asesorarse un poco, más o menos, porque el gerente directamente le había abierto un proceso legal a esta trabajadora. ¿Y por qué lo había hecho? Esta trabajadora era nueva, era jovencita, tenía 22 años, creo. ¿Por qué lo había hecho? Porque había descargado en su USB información directamente del sistema de la empresa. ¿Y por qué esa trabajadora había hecho eso? Porque se estaba llevando documentación a su casa para seguir trabajando. ¿Ok? Y lo que ella no sabía es que normalmente sí te permiten que te lleves documentación a tu casa para que puedas seguir trabajando. ¿Ok? Pero en este caso, esa trabajadora estaba en el área legal. ¿Ok? Y había descargado información legal que por nada del mundo se puede difundir ni puede salir de la empresa. ¿Ok? Y por eso habían iniciado el proceso contra ella. Entonces, por eso vino por la asesoría. No lo hizo con ninguna mala intención, no lo hizo con el afán de aprovecharse o de sacar o de perjudicar a la empresa en algún sentido. No, simplemente lo hizo porque
simplemente lo hizo por desconocimiento. Entonces, por eso viene la capacitación del personal y el marcado y etiquetado. No te vas a evitar muchos problemas si simplemente marcas la documentación confidencial como eso, ¿no? Como confidencial, con sus metadatos correspondientes, con sus sistemas alfanuméricos, ¿ok? Y ya saben las personas, ¿no? Si yo soy un trabajador que tengo un acceso limitado a la información de la empresa y veo un archivador que dice, documentación confidencial, ya sé que eso no toco. También para eso me sirve la capacitación. Y estimados, nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy. Ya hemos culminado. Este tema es un poquito pesadito, un poquito cansado también. Les pido también las disculpas del caso si de repente estaba la sesión un poquito plana, ¿ok? Estoy volando ahorita en fiebre, estimados, por eso que el